Bendiciones, mis amados y queridos hermanos. En- es un placer volver a platicar con ustedes y le doy gracias al Señor por esta oportunidad nuevamente, porque es un gran privilegio el poder hablar de la palabra de Dios siempre. Es una gran bendición, tanto el que las oye como el que las recibe. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es la voz de Dios la que uno escucha. Y eso es una gran bendición, el poder ser alguien que les comparta algo que Dios mismo nos dio a nosotros, porque las palabras que a veces uno dice, a veces son palabras más personales que para hacerlas públicas. Pero como dice en la palabra, por amor a Sion no callaré. Entonces, estas palabras son mías, pero porque Dios me las dio, pero esos yo como dijo nuestro Señor en aquella parábola, un hombre encontró un tesoro en un campo y lo volvió a enterrar, ese tesoro que encontró. Después vendió todo lo que tenía para comprar todo el terreno alrededor de ese tesoro. Yo encontré un tesoro, pero ahora vengo a querer comprar el terreno completo. Y es lo que haremos ahora. En Isaías 44, versículo 1, mis amados, dice así: Mas ahora escucha Jacob, siervo mío, Israel, a quien yo escogí. Así dice el Señor que te creó, que te formó desde el seno materno, y que te ayudará. No temas, Jacob, siervo mío, ni tú, Jerurún, a quien yo escogí, porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre todos tus descendientes. Ellos brotarán entre la hierba como sauces junto a corrientes de agua. Y éste dirá: Yo soy del Señor. Y otro invocará el nombre de Jacob. Y otro escribirá en su mano: Del Señor soy. Y se llamará con nombre de Israel. Esto que les acabo de leer, hermanos, es una gran bendición de parte de Dios para nuestras vidas. La bendición es que uno se defina qué va a ser, si vas a ser Jacob o vas a ser Israel. Lo que acabo de leer dice que Jacob es un siervo, mientras que Israel es un escogido. Aquí dice que los que son de Jacob van a decir: Yo soy del Señor, mientras que los que son de Israel se van a escribir en su mano: Del Señor soy. A veces, bueno, con lo que acabamos de leer, a veces uno dice, pues, ¿qué hay de diferencia entre ser Jacob y ser Israel? Pues si las dos cosas son buenas. Ser siervo de Dios es bueno como ser escogido de Dios. Decir yo soy del Señor es igual como decir o escribir en la mano soy del Señor. Eso es igual, pero aparentemente se ve igual, pero hay una dimensión enorme entre lo que dice para Jacob y entre lo que dice para Israel. Lo podemos entender más si comprendemos la vida de Jacob. Jacob desde su comienzo, es más, desde su nacimiento, fue, fue, fue catalogado como cuando nació, porque Esaú nació primero, eran gemelos, tanto Esaú como Jacob eran gemelos. Raquel ya había tenido una profecía que había dicho que el menor iba a servir que el mayor iba a servir al menor. Entonces, cuando Jacob nació primero, nació, pero cuando nació el bebé, tenía la mano del otro bebé en el pie del otro bebé, en el talón. Entonces, la partera, la que recibió a los bebés,
le puso por nombre Jacob, el que agarra del talón. Cuando uno ve el significado de Jacob, se escucha, se puede ver muchas interpretaciones, como el que agarra del talón, el suplantador, el ladrón. Entonces Jacob desde su nacimiento ahora sí que le pusieron una marca de que fuera un hombre que suplanta, un hombre que agarra del talón, un hombre aprovechado. Entonces desde su nacimiento Jacob fue así. Y vemos que por un plato de comida de guisado compró la primogenitura, ¿verdad? Claro, no podemos excluir de que Esaú fue peor porque la vendió, pero tampoco no podemos aplaudir lo que hizo Jacob al comprar con un plato de comida. Los dos estuvieron mal, porque al final de cuentas la promesa de Dios ya había sido dada. No tenían que haber habido necesidad de eso, pero lo hubo, sucedió. Y todavía Jacob se disfraza como de Saúl y como quien dice le roba la bendición. Y vemos que cuando sucede eso, empieza a ocurrir cuando Jacob empieza a actuar, empieza a vivir y empieza a comportarse como su nombre Jacob, empieza a cometer muchos errores. Robar, asaltar, empezar a cometer error tras error, error tras error. Vemos las veces que pues como quien dice, le robaba o actuaba de una manera más astuta para de esa manera quedarse con el ganado de su suegro Labán. Porque vemos que él tenía una manera de cómo las ovejas, porque le decía, a ver, si la oveja nace manchada, será mía. Entonces él agarraba ramas de árboles, les hacía como, como dibujaba en ellas manchas y cuando las ovejas se apareaban y miraban aquellas ramas con manchas, las ovejas tenían hijos manchados. Entonces Jacob se dio cuenta de un gran poder y podía, como quien dice, crear su propia bendición, crear su propia bendición a través de cosas así. Entonces era muy astuto, la astucia, la manera de cómo robar, pues, aunque prácticamente no era un robo, pero sí era muy aprovechado ese Jacob cuando se actuaba como Jacob. Entonces cuando salió de la casa de su padre, dice que tuvo un encuentro con Dios. Dice que vio una escalera, cuando se durmió vio una escalera, que donde ángeles subían y bajaban. Entonces el Señor también le habló allí y le dijo que lo iba a bendecir, que la bendición que le había dado a su padre Isaac y a su padre Abraham le iba a dar también a él. Tuvo un encuentro con Dios genuino. Pero aún así, después de ese encuentro con Dios, Jacob le dice a Dios, bueno, si tú me bendices, si tú me guardas, si tú me proteges durante mi camino, entonces serás mi Dios. Y yo te daré el diezmo de todo lo que tenga. Como todavía tiene un encuentro con Dios, todavía se encuentra con Dios cara a cara. Y como que pone condiciones todavía. Entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿qué gente? O sea, ¿cómo puede ser? Acaba de tener un encuentro con Dios cara a cara y todavía se pone a esas exigencias. Pero recordemos que Jacob era Jacob, un hombre sufrido, un hombre que había experimentado cosas y muy terribles durante toda su niñez y durante toda su vida. Él miraba a Dios como Él era. Él era timador, él era alguien que sabía actuar con astucia. Entonces por eso él actuó con astucia con Dios, como quien dice, le quiso ganar a Dios. Y bueno, así vivió. Se fue, encontró a Labán
Y ahí le hicieron tantas injusticias, tantas cosas que lo cansaron. Tanto que prefirió huir de ahí. Claro, sabemos que Dios le bendijo para que pudiera huir de Labán y lo guardó también. Vemos que aunque había actuado con astucia con Dios, aún así Dios lo bendijo y Dios lo protegió. Tanto que le dijo a Labán que ni se atreviera ni a hablar ni bien ni mal de él. Entonces, al final de cuentas, Dios cumplió su promesa, aunque tal vez la actitud de Jacob no era tan buena que digamos. Entonces cuando Jacob iba en el camino, porque Dios le dijo, ve a la tierra de tus padres. Entonces Jacob sabía que tarde o temprano se tenía que encontrar con Esaú. Y vemos que llega casi y empieza a tramar, empieza a maquinar sus ideas de cómo ganar la gracia de Esaú, que hace 4 ofrendas para Esaú, que una fuera detrás de la otra, que cuando Esaú viera la primera, dijera, wow, qué ofrenda, y luego que viene la segunda, y digo, oh, todavía más ofrenda, y así esas 4 veces que había planeado, porque dijo Jacob, con estas ofrendas tal vez haya gracia delante de los ojos de mi hermano y tal vez vea la riqueza y lo convenza para que no me haga daño ni a mí, ni a mis hijos, ni a mis mujeres, ni a todos los que vienen conmigo. Actuó con astucia otra vez, actuó con un humanismo, actuó con una manera de hombre, pues, de Jacob, una actitud de Jacob. Pero aún así tuvo miedo. Pero aún así dice que agarró, que partió los dos campamentos, hizo dos de esos dos campamentos, porque si Esaú destruía uno, los otros podían huir, todavía tenía miedo. Y todavía cuando partió los dos campamentos, dice que en la noche agarró a sus hijos y a sus esposas y se fueron de ahí, todavía, porque tanto era el temor que tenía Jacob, porque actuaba como Jacob. Y dice que cuando salió de allí, que él mismo se apartó todavía, se separó sus campamentos, separó a la mitad y luego a sus hijos y luego él se fue. Pero él se fue no tanto porque tenía miedo, sino porque vio algo, vio a alguien más bien, que la Biblia lo llama un varón, un hombre, un verdadero hombre, que vio a un ángel. Unos dicen que es un ángel, otros dicen que fue el mismo Señor Jesucristo. Lo dejaremos así porque la Biblia solamente lo llama un hombre. Cuando dice que se encuentra con ese hombre, dice que pelea toda la noche con él, con ese hombre, para que peleó con él, no porque lo provocó o por algo, sino porque él sabía que ese hombre lo podía bendecir. Pero estuvo hasta como Jacob actuó, porque peleó con él, peleó con si era un ángel, si era el mismo Señor Jesucristo, pero aunque fuera un simple ángel, el ángel era tan fuerte para haberlo destruido, pero aún así peleó contra un ángel. Tuvo una batalla durante toda una noche puede durar hasta 8 o hasta 10 horas, 10 horas, 8 horas peleando contra un ser intangible, contra un ser superior, y prevaleció. Y dice que el ángel era tan reñida la pelea, que tuvo que tocarlo en la coyunta de su cadera para dislocarle la pierna para que lo dejara ir, y aún así no lo dejó. Y dice que cuando el ángel vio la insistencia de ese hombre, le dijo, suéltame porque me tengo que ir. Y él, Jacob, le dijo, no, no te soltaré hasta que me bendigas. Y el ángel le dijo, pues, ¿cómo te llamas? Y yo cuando empecé a leer, ¿cómo te llamas?
Entonces yo empecé a pensar y dije, bueno, si ese ángel estaba peleando con él, porque yo creo que ese ángel fue enviado a bendecir a Israel. Ese hombre fue enviado a bendecir a Israel, pero no encontró a Israel, sino encontró a un Jacob. Por eso el ángel se tenía que ir, porque no encontró a un Israel, encontró a un suplantador, encontró a un ladrón, encontró a un farsante. Pero al momento que esa reñida pelea tuvo, el ángel como que se dio cuenta y dijo, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres en realidad? Y entonces Jacob le dijo, yo soy Jacob. Y el ángel dijo, no, tú eres Israel. Ya no serás llamado Jacob, sino serás llamado Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Y dice que él después de eso lo bendijo. Y después de eso, Jacob sale cojeando pero feliz y contento, porque había recibido la bendición de Dios, que era el quitarle esa estigma, el quitarle ese nombre y darle un verdadero nombre, un Israel. Israel significa príncipe de Dios, pero si uno se va más profundo al significado etimológico de la palabra Israel, es una palabra compuesta, que es una palabra que en Israel se pronuncia Sara, y él, que cuando se juntan forman la palabra Yisrael, que significa el poder de un príncipe de Dios. Entonces, prevaleció Israel. El ángel se dio cuenta que ese Jacob era Israel al momento que vio que el poder de Dios actuaba en él. Y por eso lo bendijo. Porque ya no era Jacob. Porque ya no buscaba una bendición propia, una bendición para sí mismo. Ya no le dijo, porque si tú me bendices, serás entonces mi Dios. No, sino porque luchó por ella. Luchó, ya no solamente de voz, ya no solamente de palabra, sino ahora luchó con hechos y con sus manos y con todo su cuerpo. Luchó por la bendición, se aferró a la bendición. Y vemos después de eso que Jacob le dice otra vez al Señor, le dice en su oración, cuando se acercaba a Esaú, le dijo, Señor, yo soy indigno de ti, yo soy indigno de que me bendigas, pero te ruego que me ayudes, que me libres de la mano de mi hermano. Te ruego tú, Señor, que me bendijiste, tú que me prometiste, tú que me diste la bendición que yo no merecía. Te pido tu ayuda. Y vemos que ya no actuó como ese Jacob que le ponía condiciones a Dios, sino ahora verdaderamente se vio a sí mismo y dijo, no, yo soy indigno, actúo como ahora como Israel, reconociendo sus falencias, reconociendo sus limitaciones, su debilidad. Y ahí desde entonces, el Señor lo volvió a bendecir, le dio la gracia para que Esaú, porque dice que esa manera de hacerles las ofrendas a Esaú no sirvió de nada. Porque Esaú le dijo, ¿qué pretendes con todas estas ofrendas que me has mandado? Y Jacob tuvo que decir, la verdad es que pretendía ganar tu gracia para que no me lastimaran ni a mí ni a los que vienen conmigo. Y Esaú dijo, no, yo no quiero nada. Yo ya tengo mucho. Y aún así Jacob insistió y se lo dio y prevaleció para bendecir a otros. Entonces, y se supone que ahí bendijo a su enemigo. Ese enemigo aférrimo al que él le tenía tanto miedo. Al último Jacob resultó que lo bendijo, dándole tantas cosas.
Entonces vemos que cuando uno actúa como Jacob, uno va a cometer errores, uno va a tener miedos en lo que hace, pero después de actuar como Israel, de pelear por una bendición que no solamente va a ser propia, sino va a ser una bendición para toda tu descendencia, porque porque cuando luchó no luchó para sí, luchó por sus hijos, luchó por sus esposas, luchó por todos los que estaban con él y por los que Dios le había prometido que él iba a bendecir. Entonces peleó por ti y por mí, pues, los hijos de Israel de este tiempo. Cuando uno pelea las batallas de Dios, cuando uno se esfuerza por servirle al Señor, ya no solamente por servirse a sí mismo, no esperar que Dios te sirva, sino que tú le sirvas a Dios. Eso es lo que te hace ser Israel. Dejas de ser Jacob y te transformas en Israel. Entonces, ahora tú me dirás, ¿y eso qué tiene que ver con, con la palabra que leíste, verdad? Con Isaías 44, versículo 1 al 5? ¿Qué tiene que ver todo lo que me acabas de decir? Porque aquí dice que Jacob solamente es un siervo, que Jacob es solamente un siervo. Y vemos que Cristo dijo, el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero vemos ahora que cuando ese Jacob se transforma en Israel, dice, al quien yo elegí, al quien yo escogí. Y vemos que cuando Jesucristo dice que el Padre los escogió a ustedes, ustedes no me eligieron a mí, sino yo los escogí a ustedes, porque ustedes son mis amigos, porque ustedes saben lo que yo voy a hacer, porque no les hablo en parábola, les hablo cara a cara, porque son príncipes. El Señor quiere que tu nombre ya no sea Jacob. El Señor quiere que tu nombre sea Israel. Pero lo que Él quiere es que seas un príncipe. Que Él quiere que te comportes como príncipe. Y el comportamiento que tiene un príncipe aquí dice que tiene aquí en la mano escrito del Señor. Yo soy del Señor. Perdón, dice del Señor soy. Ya no poniéndose, porque Jacob dice, mi yo primero, yo por primero, yo soy del Señor, dando a entender que vale primero su vida, que yo primero, mi yo, mientras que cuando Israel dice, y no solamente lo dice, sino lo tiene escrito como para acordarse. Vemos que antes, cuando no existían los celulares, cuando uno necesitaba acordarse de algo, rápido agarraba una pluma y se lo apuntaba en la mano. Así como cuando uno hacía trampa en los exámenes de la escuela, para que no se le olvidaran las cosas, uno se las escribía en la mano, para que cuando uno estuviera haciendo el examen, uno volteara y mirara lo que había escrito en la mano. Entonces, vemos que una actitud de Jacob es decir, yo soy del Señor, y poniéndose así a propio, el primero. Pero vemos que la actitud de un Israel es no solamente decirlo, sino escribirlo, tatuarlo en su mano, como cuando se le olvide, como cuando esté trabajando, cuando esté cansado, como cuando ya no quiera más, poder ver su mano y poder leer del Señor, del Señor, del Señor soy, poniendo al Señor primero. El Señor es primero, del Señor soy. La actitud de Israel es la que Dios quiere en nosotros. Si somos el verdadero Israel de Dios, debemos de comportarnos como el verdadero Israel. Reconocer que Dios es primero. Que no se te olvide, que no se lo tatúe en la mano, en donde tiene el poder, en donde tiene la fuerza, en donde sostiene el escudo de la fe, en donde sostiene la espada.
la mano que se viste, esa es donde debemos de tener bien establecido que del Señor somos. Del Señor somos. A Él le pertenecemos siempre. Y luego dice que ese Jacob, que era una tierra desértica, una tierra sedienta, una tierra con, con esas, como cuando se agrieta la tierra de tan seca que está. Dice que Él derramaría de su espíritu. Vemos que ese Jacob que está sediento, ese Jacob que necesita el derramamiento del Espíritu Santo. Dios derramará de su espíritu en su vida, que lo transformará en esa tierra seca, en ese desierto, lo hace como un sauce, como un árbol plantado a corrientes de agua viva. Y no solamente lo va a bendecir a él, sino va a bendecir a toda su descendencia, a todos los que salgan de ti. Entonces vemos que el Jacob es una tierra sedienta, una tierra que necesita agua, una tierra que necesita de Dios. Y el Israel es aquel que ya está plantado en las aguas del río del Espíritu de Dios. Entonces, mis amados, hay que rogar al Señor siempre por el derramamiento de su Espíritu. Miren, ser Jacob no es malo, porque Dios reconoce que somos Jacob, porque si no, no nos hubiera llamado desde el principio, no nos hubiera bendecido desde el principio, no estuviera con nosotros desde el principio. Él sabe que somos Jacob, Él sabe que nuestra actitud es de Jacob, pero nosotros tenemos que saber que somos Israel. Nosotros debemos de saber que somos Israel. Debemos de comportarnos y actuar como Israel. Dios tiene misericordia, indignos somos de la misericordia de Dios, pero porque al fin el Señor no nos ve como Jacob. Él ve un Israel que lucha por las bendiciones, no por solamente las de él, sino las de los demás. Si tú luchas por la bendición de los demás, si tú luchas por el derramamiento del Espíritu sobre tu vida y sobre todos los que te rodean, ten en cuenta que el Señor no te verá como Jacob. Él te verá como un príncipe de su pueblo, como un Israel. Espero y estas palabras sean de aliento. Si tú que te desanimaste, si tú que tal vez, porque como Jacob, tal vez has perdido muchas cosas. Te han pasado muchas cosas y tal vez por eso dejaste de orar, dejaste de buscar al Señor, dejaste tu fe, la negaste. Es el tiempo. O tal vez nunca has querido conocer al Señor. Es el tiempo de hacerlo. Es el tiempo de tomar la decisión de que ese Jacob, el que huye siempre, el que siempre tiene miedo, el que siempre anda huyendo hasta de su propia familia, necesita encontrarse con ese hombre, con Cristo, para que lo bendiga. Necesitas encontrarte con Cristo. Yo también. Todos necesitamos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Tenga de ti misericordia. Te guarde en todos tus caminos. Hagas resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Te dé bendición. Que te derrame de su Espíritu Santo sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre todo lo que tú tengas, tanto material, sentimental, personal, habilidades, dones, bendiciones, todo lo que te conforma. Aunque derrame su Santo Espíritu
aún en esa oscuridad que habita en ti, de ese Jacob, y que transforme ese Jacob en un Israel. Que el Señor te bendiga siempre, mi amado hermano, y bendiga a todos los tuyos. Bendiciones. Dios te bendiga.